Bueno, vamos a comenzar tal vez el versículo 6 y el versículo 56. Vamos a mirar esos dos. Dice el versículo 6: Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Cuando leemos el versículo 6, bueno, y el 56 tiene una similitud. El 56 dice: Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Curiosamente, el versículo de esta mañana, yo no sabía lo que íbamos a leer a esta hora en el libro de Jeremías, pero curiosamente, esta mañana, mientras estábamos en la hora piadosa, y bueno, para quienes no saben, quienes han llegado por primera vez, nosotros tenemos una costumbre todos los días, y es en la mañana, lo primero que hacemos es leer la palabra, escuchar predicación de la palabra, alguna explicación de la palabra. Entonces, eso es lo que llamamos hora piadosa, la primera hora del día, normalmente. Entonces, esta mañana en la hora piadosa, dos versículos que Dios trajo a mi mente fue versículos que tienen que ver con Dios dará la paga. Dios es amplio en misericordia, amplio en perdonar, pero de ninguna manera dejará inocente al culpable. Eso lo podemos ver en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Lo podemos ver también en Números, capítulo 14, versículo 18. Vamos a mirar el uno, vamos a mirar el otro. Vamos a mirar Nahum. Vamos a mirar primero Números 14, 18. Números 14, 18. Números 14, 18. Y yo no sabía que ese era, por eso a medida que iba leyendo, no sé si ustedes se dieron cuenta que se abrían mis ojos, porque Dios me mostró los versículos que me mostró esta mañana, y curiosamente tienen que ver con el tema que acabamos de leer hoy. Dice el versículo 18. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esa frase. Sí, Dios es amplio en misericordia. Dios es perdonador, efectivamente. Él es juez justo. ¿Qué significa que Él es juez justo? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo dice acá? Dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así dice, ¿no? En Nahum capítulo 1, versículo 3 dice algo similar. ¿Cómo llegar a Nahum? ¿Cómo se llega a Nahum? ¿Cómo se llega a ese capítulo de la Biblia? ¿Cómo podemos ver? Nahum. Si miran los profetas menores al final del Antiguo Testamento son 12 profetas menores. Oseas, el primero de ellos, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Prácticamente es el séptimo, ¿no? El séptimo de los profetas. Si se dieron cuenta ahorita, lo recité así en orden. Es importante para que una persona pueda encontrar un libro, saber cuál es el que está antes, cuál es el que está después. Si no sabe de esto, entonces las personas que tienen que hacer, recurrir al índice, mirar en qué página. Pero es fácil así, sabiendo que son los últimos 12, entonces está en el séptimo lugar. Saber cuál está antes, cuál está después. MN, Miqueas, Nahum. Entonces vamos a mirar Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1. Ya llegué a Miqueas. Nahum capítulo 1, versículo 3. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Así dice, ¿no? No tendrá por inocente al culpable. Es muy parecido, ¿no? Lo que leemos aquí en Nahum capítulo 1, versículo 3, y lo que leemos en Números 14, 18. En Números 14, 18, Nahum 1, 3, es muy parecido. Lo que leímos hoy en Jeremías capítulo 51, muy parecido. Entonces, cuando éramos niños, nosotros nos acostumbramos a suplicar a nuestros padres para que no nos castigaran.
Bueno, en la época que los niños eran corregidos, creo que ahora ya es más difícil, me han dicho, pero antiguamente nuestros padres nos corregían fuerte, muy fuerte. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Nos acostumbramos a hacer caritas. Hay un video que tenemos corto que se llama Cristianismo de Caritas. Personas que piensan que Dios, tratan a Dios como si fuera hombre. Entonces, un niño, ¿cómo trata a su padre para que no lo castigue? Cambia la voz. No, papi, no, no, papi, no me pegue, ay, no, no, no. Sí, así. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Así. Entonces, cuando una persona va a hablar a Dios, se imagina que lo puede tratar igual que como cuando era niño, como manipulaba a su padre. Ay, no, papi, ay, no, no, así, no me pegue, no me pegue. Así. Entonces, las personas se imaginan eso, piensan que así Dios puede ser manipulado haciendo una carita especial, cambiando la voz, pidiendo perdón. No, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. No, no porque no, Dios no puede ser engañado, Dios no. Por eso, ese versículo que leímos, números 18, números 14, 18, Nahum 1:3, hablan de lo mismo. Sí, Dios es grande misericordia. Dios es Dios perdonador, pero de ninguna manera, de ningún modo, tendrá por inocente al culpable. También hace poco hicimos un video hablando sobre esta parte de que lo que se actualiza es lo humano. Lo que es de Dios no se actualiza. Entonces, ¿por qué lo de lo humano sí se actualiza? Porque lo humano es perecedero, es vano, es efímero. Por ejemplo, nuestros celulares normalmente experimentan actualizaciones. E incluso hacia futuro sabemos, cada año van a haber 2, 3 actualizaciones. Y es necesario que hayan actualizaciones, es necesario. Los teléfonos antiguos ya no soportan los programas que varias actualizaciones después surgieron, porque surgieron para los nuevos sistemas operativos, el nuevo tipo de Android, etcétera, etcétera, o de iOS. Entonces, hay actualizaciones, constantemente hay actualizaciones en lo humano. Actualizaciones es lo que era antes ya no sirve, entonces toca actualizar. Luego, eso que se actualizó fue muy bueno, pero ya no sirve, ahora toca actualizar y después toca actualizar y después, por ejemplo, el celular que en este momento tengo, he mirado tutoriales en YouTube y dice que soporta 7 actualizaciones durante 7 años. Soporta 7 años de actualizaciones. O sea, van a haber muchas actualizaciones y estará vigente de aquí a 7 años, tendrá vigencia de que podrá usarse con los programas que vayan surgiendo. Imagínense, imagínense, eso es humanamente, pero cuando miramos en el mundo espiritual, no es necesario. Solo hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto. No hay más. Y el antiguo pacto es necesario para que exista el primero. O sea, no son actualizaciones. Alguien podría decir, pero esa es una actualización. No, no es una actualización. El antiguo pacto, ¿qué era? La ley. El antiguo pacto era necesario que nosotros hiciéramos algo, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, 11, 12 y 13. Ahí dice, esa ley es necesaria. La ley es necesaria. O como lo dice Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a mirar. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 1. Si se dan cuenta es necesario saber el orden. Cuando uno sabe el orden es más fácil llegar. Igual con los profetas menores. Si les ha quedado difícil cuando buscamos Nahum, hay un video que tenemos que se titula Cómo aprenderse la Biblia de memoria. Ahí explicamos lo del orden de los libros. Es necesario saberse el orden para que puedan buscar sin necesidad de tener que recurrir al índice. Cuando una persona recurre al índice, se nota, esa persona casi no mira la Biblia, casi no conoce la Biblia. Entonces, si quieren, miren ese material. Si no saben cómo encontrarlo, me pueden escribir y se los enviamos, les enviamos el video. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, Juan 1, 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿La ley cómo fue dada? Por medio de Moisés. Dios la dio, ¿no? ¿Cómo dice acá? Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, aquí lo dice de esta manera, ¿no? Pero sabemos quién fue el que dio la ley. ¿Quién dio la ley? La ley, ¿cómo se llama? Ley de Dios. En la Biblia en inglés no dice así, no dice la ley fue dada por medio de Moisés, sino dice Dios. En inglés este versículo empieza con la palabra Dios. Dios envió la ley por medio de Moisés. Así dice más exactamente. Aquí dice, la ley fue enviada por medio de Moisés. No había caído en cuenta de esa diferenciación, pero fue la ley de Dios. Dios envió su ley por medio de Moisés. Y dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, ¿cómo vinieron? Por medio de Jesucristo. Entonces son dos cosas, está hablando el antiguo pacto, el nuevo pacto. Vamos a mirar Gálatas, ahorita mencionamos a Gálatas, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículo 10, 11, 12, 13. Bueno, no es necesario que los leamos todos, los 4 versículos que mencionamos, pero sí. Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas. ¿Sí se dan cuenta? Ahí lo hice verbalmente. Ese es un proceso mental para la búsqueda. Si uno sabe el orden de los libros, pues uno puede buscar así y llega, sabiendo cuál está antes, cuáles están después. Eso es muy importante. Vuelvo y les repito, si quieren poder hacer ese mismo proceso que ustedes escuchan que verbalicé, hoy lo estoy verbalizando para buscar. Entonces, cuando les dije Nahum, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Así, al saberse uno el orden, uno llega al libro, donde sea que lo que esté el libro. Cuando una persona solamente sabe que es un profeta menor, he visto personas en la iglesia que están buscando Nahum, por ejemplo, y se ponen a buscar y se pasan. Y cuando yo veo que están ya por ahí en Zacarías, así les digo, no, te pasen. Le cojo la Biblia a la persona y se lo busco. La persona no lo va a encontrar, porque son libros muy cortos y si no sabe exactamente cuál es el orden, resultaría yendo al índice y una persona que lleva, no sé, 20, 30 años, que supuestamente es cristiano, ¿cómo busca de esa manera en la Biblia? O sea, realmente no tiene conocimiento en la Biblia. Entonces miren ese material que les digo. Es una serie de videos cortos que hicimos en TikTok de cómo aprenderse la Biblia de memoria. Se llama así. Si quieren busquen esa serie también la pueden encontrar. Bueno, Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todo el que depende de las obras de la ley, estamos hablando del antiguo pacto. La ley fue dada por medio de Moisés. Dios dio su ley me gusta más como lo dice la Biblia en inglés. Dios dio su ley por medio de Moisés. Y aquí dice, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, el versículo 12, el 11, habla de la finalidad, bueno, no la finalidad de la ley, vamos a leerlo de todos modos. Dice, la ley no es de fe, el versículo 12, y el versículo 11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, la ley es el antiguo pacto. ¿Y el nuevo pacto cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo vimos resumido en Juan capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. No son actualizaciones, no es actualización. Es necesaria la ley. La ley es buena, la ley es buena. Así dice la palabra, la ley es buena. De la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Y cuál es el uso legítimo de la ley? El uso legítimo de la ley es para llevarnos a nosotros a quedar totalmente, a que sepamos realmente cuál es nuestra condición. La condición natural de nosotros, ¿cuál es? La condición natural de nosotros es destituidos de la gloria de Dios. ¿El ser humano lo sabe? No lo sabe. Pero esa es la finalidad de la ley, que nosotros quedemos en esa condición. O sea, que nos demos, realmente ya estábamos, en modo natural el ser humano estaba en esa condición, destituido de la gloria de Dios, pero el ser humano no lo sabe. Aunque vaya a iglesia, aunque cante muy lindo, aunque levante los brazos y diga te adoro, te exalto, aunque haga muchas cosas, pero el ser humano en modo natural no sabe cuál es su condición. La función de la ley es esa, lo dice Romanos 3.
versículo 19 y 20. Primero que todo dice el 19, porque todo lo que la ley dice lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Precisamente hoy leyendo el capítulo 51 de Jeremías, ahí donde terminan las palabras de Jeremías, si miraron el versículo 64, dice que aquí terminan las palabras de Jeremías. Incluso también dice que Dios le dijo que escribiera. Eso que está en el capítulo 51, Dios le dice escríbelo. O sea, Él lo escribió en un rollo. Nosotros lo leímos acá en 1, 2, 3 páginas. 3 páginas de la Biblia. Pero Jeremías lo escribió en un rollo. ¿Y qué le dijo Dios? Que lo atara, que atara ese rollo y lo lanzara al Éufrates. La manera como la Biblia llegó a estamos tratando de resumir los temas tan importantes que hay en Jeremías capítulo 51. Entonces, cuando la Biblia llegó a nuestras manos, ¿cómo llegó? Fue escrita, las personas lo saben, fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 manos diferentes. Pero, ¿qué dice Isaías 34, 16? Dice, inquirid en el libro de Jehová y mirad si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios, ¿cómo llegó a nuestras manos? Dios mismo la reunió. Dios, ¿qué le dijo a Jeremías? Bote. Así, después de que escriba este rollo, bótelo en el Éufrates. Así, pero llegó a nuestras manos. Dios preservó, aunque Dios le dio esa orden que hiciera así, Jeremías pensaría únicamente que estaba obedeciendo a algo que no tenía sentido. ¿Para qué escribo si lo voy a votar? Usted no se preocupe, Dios lo va a guardar. Dios lo guardó. Echa sobre el pan tus aguas. Así dice también la palabra, ¿no? Y después de mucho tiempo, ahí lo va a estar, lo va a hallar, sí, lo va a hallar. Se refiere a la palabra de Dios. Lo que dice ese versículo se refiere a lo que hoy leímos en Jeremías. Está hablando Jeremías, como les digo, varios temas que son muy, muy importantes. La preservación de la palabra, de qué manera iba a llegar a nuestras manos. El juicio. Ciertamente Babilonia fue usada para que el pueblo de Dios, para que todo Israel inevitablemente experimentara el trabajo de Dios, así como lo hizo en Moisés durante 40 años para quitarle todo. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, el verdadero israelita, ¿quién es israelita? Así le dijo a Nicodemo, ¿no? En Juan capítulo 1. Le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, el tiempo que nos pasó, qué pena, es muchos temas que quisiera hablarlos todos, pero aquí nos iríamos por bajito unas 2 horas, hablando solamente de Jeremías capítulo 51. Entonces aquí se hizo un collage, una mezcla, se habló uno, otro, un poquito de todo. Todas las noches estamos teniendo, por un espacio de 30 minutos, así aproximadamente, estamos considerando un capítulo entero de la Biblia. Empezamos desde Génesis capítulo 1, en este momento ya estamos en Jeremías capítulo 52. Y eso que antes lo hacíamos todos los días, ahora hay algunas interrupciones pequeñas, no son interrupciones, solamente es varios hermanos comparten. El hermano Jason comparte el fin del mundo está cerca. Dios le dio una visión y le mostró el fin de los tiempos. Entonces el hermano Jason, Dios le puso ese corazón y él comparte exactamente. El hermano Pedro Wilches, él comparte quiénes son los justos, cuál es la ley y la gracia. Constantemente hay varios videos de Pedro Wilches que se titulan así, la ley y la gracia. Él explica exactamente. Y precisamente hoy, uno de los versículos que consideramos, Juan capítulo 1, versículo 17, que dice, la ley fue dada por medio de Moisés, la ley de Dios la dio por medio de Moisés, y la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro Wilche nos habla esa parte, la gracia y la verdad. Esa es la especialidad de Pedro Wilches. Tenemos a la hermana Graciela. Ella nos comparte la vida de creencia. Ella nos habla constantemente, el siervo me dijo, el siervo, amados, el siervo, la iglesia. Si se dan cuenta, todo es necesario, por eso no podría estar solamente aquí compartiendo y por eso no hemos avanzado tan rápido últimamente y hasta ahora estamos en Jeremías 52. Si no estuvieran los hermanos, el hermano Álvaro,
Dios le da al hermano Álvaro un corazón exhortativo. Él exhorta, si se habrán dado cuenta. Es necesario, todos los miembros de la iglesia, la Biblia dice, todos los miembros del cuerpo unidos entre sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nosotros tenemos manos, tenemos también boca, tenemos ojos, oídos, todos los elementos del cuerpo concertados entre sí arman un cuerpo. Así igual el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los justos, cada elemento es indispensable. No sé quién será el hígado, que es vital, no se ve, no es visible, pero es un órgano importante. Tenemos también el corazón, tenemos también los intestinos. Todo elemento cumple una función muy importante en el organismo. Entonces, por eso es necesario que varios hermanos hablen la plenitud. No solo uno hablando, sino... Porque en mi caso Dios me da anunciar el Evangelio, más que todo, anunciar el Evangelio. A los otros hermanos ya hemos visto que cada tema. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es cuando consideramos cada capítulo de la Biblia. Nos has permitido conocer exactamente tu corazón. Hasta este momento hemos revelado, hemos descubierto tu corazón para nosotros. ¿Dónde podemos encontrar la verdad? ¿Dónde podemos encontrar la vida eterna? Inquirir en el libro de Jehová. Cuando miramos en la Biblia, cuando escudriñamos en la palabra de Dios, inevitablemente encontramos tu corazón. Permite, Padre, que los hermanos que todas las noches se conectan crezcan, como dice tu palabra. Estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Permite que los hermanos tengan ese corazón de siempre seguir creciendo en la obra del Señor, siempre. El tiempo que estemos acá en este cuerpo, tenemos una finalidad: anunciar el Evangelio. Permítenos todos los días, sin falta, poder anunciar el Evangelio. No solo recibir, sí, es necesario todos los días recibir, es muy importante, es lo principal. Y también transmitir. Así como recibimos, también dar. De gracia recibimos, dar de gracia. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Disculpen las interrupciones que hubo. Me refiero a la red, porque noté que varios escribieron que se frizaba, que se congelaba, que no estaba fluido, así que tenía problemas de transmisión. Vamos a tratar de hablar con la empresa proveedora del servicio de internet para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué preciso en esta hora? No sé si es que están haciendo mantenimientos, porque necesitamos que a esta hora el servicio esté muy bien. No puede seguir así. Tenemos que arreglar ese problema. Y el video se está grabando. Entonces, cuando ustedes lo vean en YouTube, lo van a poder ver de corrido, fluido. Cuando lo vean en YouTube, lo van a ver así fluido. Porque allá sí se va a subir sin interrupciones. Tal cual como yo lo estoy viendo. Yo lo vi como si no estuviera conectado a la red. Nos vemos dentro de... Son las y 38, le quitamos 38 horas, es la hora en punto, ¿no? De esa hora en punto, súmenle 10 horas. De esa hora en punto, dentro de 10 horas. Ya en ese momento, dentro de... ya son las y 40 prácticamente, nos vemos dentro de 8 horas y 20 minutos, no, 9 horas, 20 minutos. Nos vemos dentro de 9 horas, 20 minutos. Chao.